Segundos después de anunciar la tercera llamada, se alzó el telón. La primera escena de la obra era una especie de monólogo, donde la protagonista se encontraba de pie, viendo al frente. A su lado, una ventana dejaba entrar la luz de la luna. Blanca era nueva entre el reparto, y esa era su primera representación de la obra que había sido anunciada con la cara de una fallecida actriz en pósters en las calles aledañas al teatro. Olivia, la protagonista anterior, se había matado al interior de su camerino, pero como la compañía había firmado un contrato por 50 representaciones, rápidamente tuvieron que buscar a alguien que la reemplazara. Las luces eran tenues, en la historia era de noche, y de la protagonista se veía la silueta y el rostro ligeramente iluminado. Esa era la representación número 25 y el teatro había alcanzado un lleno total. Muchos habían ido a ver la obra por primera vez y otros tantos que ya la habían visto esperaban una actuación distinta de parte de la nueva protagonista. O probablemente estaban guiados por el morbo del misterioso suicidio de la otra muchacha. La presentación de esta obra estuvo una semana suspendida por ese incidente, pero ahora, Blanca, la nueva actriz, estaba frente a una expectante multitud. Centenares de ojos la miraban a ella, cuando de pronto, al fondo del escenario, apareció un pálido rostro. Solo los que estaban en las primeras filas pudieron verlo. Eso distrajo momentáneamente su atención. La voz de Blanca retumbaba por todo el teatro, pero cuando terminó de leer su línea, se hizo silencio. Fue entonces que el rostro que apareció al fondo del escenario se aproximó hacia el frente, y se pudo ver el cuerpo de una mujer caminar hacia donde estaba la protagonista, quien en ese momento ignoraba lo que sucedía a sus espaldas. Era Olivia, la muchacha que había terminado su vida en ese mismo teatro una semana antes. Blanca vio que la atención del público no estaba dirigida hacia ella, e inmediatamente sintió una presencia detrás. Levantó la mirada ligeramente por encima del hombro y entonces, de reojo, vio la cara de Olivia. Volteó por completo, saliéndose de su papel por unos segundos, y observó a la muchacha parada a sus espaldas. Olivia se veía triste y con el semblante cansado. Sus delgados y pálidos brazos colgaban, parecían no tener fuerzas. Llevaba el mismo vestido con que la encontraron en aquella ocasión. En el vientre ostentaba una horrible mancha de sangre. Sus compañeros a los lados del escenario veían con desconcierto lo que sucedía a escena. Algunos espectadores que reconocieron a la fallecida actriz se levantaron de sus asientos con gran preocupación y confusión. Blanca no pudo evitarlo y soltó un horroroso grito. El telón cayó inmediatamente ocultando la extraña escena y en el teatro los murmullos se callaron, creando un silencio inquietante y estremecedor. Alguien te observa en la oscuridad presenta. El fantasma de Olivia. Se escuchó un anuncio por los altavoces. Se pidieron disculpas, pero no se dio ninguna explicación. La función continuó. Sin embargo, los espectadores no se dejaban de preguntar qué había sucedido. A partir de esa noche,
se vendían todos los boletos para todas las funciones de esa obra, pero nada parecido volvió a suceder en el escenario, en una función en vivo. Pasaban cosas en los ensayos. Estar trabajando en ese teatro, para esa obra en particular, se volvió peligroso. Te puedo contar que todos los teatros en los que he trabajado, junto con esta compañía, esconden extraños secretos, pero en este recinto, en particular, se vivieron experiencias que distaban de tener una explicación lógica. Cosas que te estremecerían por días. Sucesos que te harían voltear por encima del hombro por el resto de tu vida. Esa misma noche tuvimos otro encuentro con ella. Lo que sucedió tras bambalinas en esa ocasión en que se apareció Olivia sobre el escenario nos marcó, no solo porque aún estaba muy reciente su partida, sino porque el contacto que tuvimos con ella esa noche no fue nada pacífica. Pudimos elucubrar que algo había dejado pendiente y que su alma se quedaría a penar en ese lugar hasta que ese asunto se resolviera. Antes de contarte ese horrible suceso, quiero que sepas que ese teatro, antes de la muerte de Olivia, ya contaba con historias y apariciones propias que no eran de este mundo. El día en que llegamos y nos instalamos en los camerinos, un trabajador del teatro se acercó a nosotros y nos dijo que esperaba que nuestra obra fuera un éxito. Nos dijo que ese lugar está marcado por un poderoso ritual. El hombre nos contó que él se encargaba de que todos los actores y miembros del staff fueran advertidos antes de su primera presentación. Era indispensable que dejaran un lugar vacío en las butacas el día del estreno. Había que reservarlo con un letrero e impedir que ningún asistente a la función ocupara esa butaca. Se les pide a los actores que pongan atención a ese espacio vacío al terminar la obra, porque justo cuando la representación está por llegar al final, aparece alguien sentado en ese lugar. Puede ser alguien que los actores conocen, un familiar fallecido, o también puede ser un total desconocido, pero no deben de perder la vista de la butaca F16, porque el ser que vean aparecer ahí pronosticará el éxito o el fracaso de la obra. Si el hombre o la mujer que aparecen sentados en esa butaca al finalizar la obra sonríe o muestra señales de aprobación, se traduce como un buen augurio para toda la temporada. Sin embargo, los dueños del teatro han comprobado que si los actores ven que este ser postrado en el asiento F16 mira hacia otro lado o se le ve molesto y aburrido, la obra no va a tener buen recibimiento. Eso lo escuchó Olivia y le pareció una locura. Hay que reconocer que todos, en cierta medida, tenemos nuestros propios rituales antes de salir al escenario, por lo cual tomamos un tanto en serio lo que nos había dicho ese hombre. La noche del estreno, efectivamente, se reservó ese lugar. Se le puso un letrero con la palabra apartado. Y durante todos los actos, varios de nosotros nos cercioramos de que nadie hubiera en ese lugar. La superstición puede llegar muy lejos para algunas personas. El telón cayó al finalizar la obra y los aplausos del público nos hicieron salir nuevamente al escenario. Solo estábamos pensando en el asiento F16 y casi al mismo tiempo todos notamos que ya no había ningún asiento vacío. Hicimos cuentas de dónde estaba ese asiento y nos llevamos una desconcertante sorpresa. En la butaca reservada estaba sentada una mujer idéntica a Olivia. Esa persona
Sentada en la butaca F-16, miraba a la Olivia real, nuestra compañera, la protagonista, directamente a los ojos. Le lanzó una sonrisa. Eso significaba que la obra iba a tener una buena temporada. Olivia se asustó y permaneció callada el resto de la noche. Ni siquiera se quedó a la fiesta. Se veía perturbada, probablemente por lo que acababa de ver, porque se había visto a sí misma. O más bien, porque se había encontrado a otra versión de sí misma que todos habíamos visto y no sabíamos qué decirle. Los días que siguieron a la muerte de Olivia estuvieron plagados de irregularidades. Una tarde, momentos antes de que iniciara la función, escuché a una mujer discutiendo con uno de los trabajadores de la recepción. Me acerqué para ver de qué se trataba. La mujer insistía en que quería hablar con el gerente. Entonces me atreví a preguntarle qué era lo que había sucedido y si había algo en lo que pudiera ayudarle. Me dijo que entró al baño y que había visto a alguien asomado por los ductos de ventilación, espiándola. Esa era una acusación grave y en ese momento me arrepentí de haber ofrecido mi ayuda, pues yo no era parte del personal del teatro y no me imaginaba una manera de solucionar el problema. Entonces, el empleado se acercó a mí y me dijo en voz baja y cerca del oído que los ductos son tan pequeños que no cabe nadie ahí. Sin embargo, la mujer no estaba mintiendo. Era conocido por todos en el teatro de que en todas las salidas de los ductos de aire, en ocasiones, se podía ver a alguien asomado, mirando con detenimiento todos tus movimientos. Habían hecho lo necesario para asegurarse de que nadie estuviera rondando ese laberíntico entramado de ductos. Pero jamás se pudo encontrar una explicación a las risas o al llanto que se escuchaban cuando las salas y los espacios se quedaban en silencio. Después de la función, nos reunimos y antes de despedirnos, aproveché para contarle a mis compañeros sobre el incidente que había tenido la señora en el baño. Los demás empezaron a murmurar. Las mujeres estaban de acuerdo que se sentían observadas en los camerinos y en los baños, desde mucho tiempo antes de que sucediera lo de Olivia. En ese momento, una de las compañeras salió corriendo del baño. Estaba agitada, muy asustada y apenas podía hablar. Nos dijo que acababa de ver a Olivia en el baño. Mientras ella se lavaba las manos, Olivia entró por la puerta. Nuestra compañera la vio por el espejo. Olivia había entrado llorando, sollozaba con fuerza, pero no dio tiempo a que la otra muchacha volteara. Olivia se encerró inmediatamente en uno de los baños. La chica estaba desconcertada, dejó de hacer lo que estaba haciendo y se acercó hacia el módulo donde había visto que la muchacha se metió. Aún se escuchaba el llanto y los sollozos. Entonces, la muchacha se agachó con la intención de ver, por el espacio que quedaba entre la puerta y el suelo, qué había o quién estaba ahí. Aparentemente no había nadie. Sin embargo, los ruidos no cesaban. Se levantó y tocó la puerta. Entonces todo quedó en silencio por unos segundos. Luego, una sonora carcajada salió de ese lugar y retumbó en todo el baño. Eso la hizo salir corriendo del lugar, y no fueron pocas las manifestaciones que vivimos en ese teatro.
pero la más fuerte ocurrió el mismo día que el público vio a Olivia aparecer en el escenario. Antes del final, en una escena, yo debía caer por una puerta falsa que había en el piso del escenario. Previo a esa noche, tenía bien ensayado ese acto, y lo había hecho varias veces frente a un teatro lleno. No tenía ninguna clase de dificultad añadida, pero cuando fue mi turno de saltar al vacío, caí al duro suelo. No estaba la colchoneta que amortiguaría mi caída. Sentí la presión concentrarse en mis rodillas y un intenso dolor se apoderó de mis piernas. Rápido me incorporé, porque en menos de un minuto tendría que salir nuevamente a escena con un cambio de vestuario. El lugar donde había caído era un espacio reducido en el que solo cabrían 2 personas de pie, Olivia y yo. Ella estaba parada a escasos centímetros de mí. El lacio cabello cubría parte de su rostro. Estaba inmóvil. Quise gritar, pero eso interferiría con la obra que ya había sufrido un imprevisto en el inicio. Abrí la compuerta y salí corriendo hacia mi camerino. En el camino, escuché gritos de auxilio en otro camerino. Una de nuestras compañeras había sido deliberadamente encerrada y ella tenía que regresar al escenario de inmediato. Cuenta que mientras se cambiaba de ropa, escuchó entrar a alguien al camerino. No le puso mucha atención pues estaba apurada. Luego de que la persona entró, cerró la puerta fuertemente. Eso le provocó un sobresalto y la hizo voltear. La mujer que estaba ahí cerró la puerta con llave y luego se agachó para deslizar esa misma llave por debajo de la puerta, dejando a ambas encerradas en el camerino. Luego hizo un lento movimiento con el brazo y apagó la luz. La actriz no se atrevía a moverse ni un poco, pero sí tuvo fuerzas y valor para gritar. Lo hizo en el momento en que yo iba pasando por afuera de su camerino y vi la llave al pie de la puerta. Abrí, la encontré sola, con las luces apagadas y ahogada en llanto. Tenía la garganta muy lastimada de tanto gritar. Temimos que no pudiera regresar al escenario. Pensé por un momento que todo lo que estábamos viviendo me haría desistir, a mí y a mis compañeros. Cuando llegamos a las 50 representaciones, acordamos por unanimidad que no queríamos seguir dando esa obra. Recogimos nuestras cosas y nos fuimos de ahí. Esperamos nunca volver a ese lugar. ¿Conoces algún sitio en donde se manifiesten esta clase de eventos? Ten cuidado porque esos sucesos generalmente van en incremento. Empiezan con algo inocente y luego incluso llegan a atentar contra tu propia vida. Te seguimos invitando a que pases a nuestro nuevo canal, Laboratorio de Misterio. Te dejamos el enlace en los comentarios. Cada semana estaremos subiendo nuevo contenido. Si este relato te agradó, deja tu like y compártelo. Apóyanos corriendo la voz y pronto seremos una comunidad más grande. Te esperamos en nuestra página de Facebook. Activar las notificaciones te pondrá en ventaja. Podrás escuchar primero que nadie los estrenos. Alguien te observa en la oscuridad.